buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? Bendecidos. Bendecidos, contentos, guapos, liberados. Amén. Amén. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues me da gusto estar con ustedes esta mañana, domingo de resurrección. Y aunque nosotros tenemos el hábito de siempre dar gracias a Dios, tener en claro en nuestra mente, en nuestro corazón, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó también para perdonarnos, para darnos vida eterna. Bueno, pues el día de hoy se conmemora, ¿verdad? Un año más, se hacen incluso pausas en las escuelas, en los trabajos, para conmemorar este acontecimiento que cambió la historia, pero sobre todo ha cambiado nuestra vida. Quiero invitarte a ponerte de pie y abre tu Biblia en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo, capítulo 28. Mateo 28. Mateo 28, 6. ¿Ya estamos ahí? Dígame ya medito. Ya casi. O dígame ya lo encontré. ¿Sí? Vamos a dar lectura todos juntos a este pasaje que nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Acompáñame, la palabra de Dios dice así: no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Mis hermanos, no quedaba, ya no había duda de lo que el Señor Jesús había enseñado. Y la palabra de Dios nos enseña que en una mañana, un domingo por la mañana, vienen mujeres a buscar a Jesús. Era una tradición el llevar hierbas aromáticas para que no estuviera ese olor a muerto, ¿verdad? A descomposición. Y cuando ellas vienen, se encuentran con que no estaba el maestro, y el ángel les dice: vengan, vean, no está aquí, pues él ha resucitado. Quiero invitarte, vamos a hacer una oración, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Te invito a que conmigo podamos dar gracias, alabarle, bendecirle. Señor, gracias te damos por este tiempo. Queremos saludarte como iglesia, presentarnos delante de ti. Venimos, Señor, contentos, agradecidos, Señor, llenos, Padre, de tu presencia, de tu gracia. Y en esta mañana nos unimos, Señor, a toda tu iglesia, a todo tu cuerpo, Señor, que celebra esta resurrección gloriosa, Señor. Venimos, Padre, a conmemorar, a anunciar, Señor, a dar testimonio de que tú vives y reinas en mi corazón, que tú has cambiado mi vida, Señor, y que ahora yo vivo para ti. Padre, podemos venir como estas mujeres y podemos reconocer que tu cuerpo, Señor, fue levantado, que no quedaste en esa tumba, Señor, y que el día de hoy estamos celebrando tu resurrección. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a entonar este canto, mis hermanos, que habla acerca de las obras de nuestro Dios, de su grandeza y de su poder. Acompáñame con tus manos y vamos a alabar al Rey de Reyes. Ven a mostrarte ante él, grande sus obras. Mira lo que hace el Señor, mira cuán grande es su amor, grande es su
Como les mencionaba el día de hoy, es un culto especial, estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesús y hemos decidido hacer una pausa, una participación especial de las 7 palabras que dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Ciertamente este acontecimiento no fue un domingo, sino un viernes. Y si estuviéramos apegados a los acontecimientos como tal, debió ser el día viernes. Sin embargo, para nosotros es importante el que podamos conmemorarlo, tener presente estas palabras de nuestro Señor Jesús, y hemos decidido hacerlo el día domingo. Le comento que hay diferentes expositores de la palabra, así es que usted se va a deleitar con diferentes predicaciones, con diferentes mensajes. Quiero invitarle que abra su Biblia en Isaías número capítulo 53. Isaías 53, verso 5. La palabra de Dios nos enseña, mis hermanos, en toda la Escritura, que el propósito, el mensaje central de la Escritura siempre es Cristo salva. Vemos cómo el ser humano en diferentes situaciones nos metemos en problemas, nos metemos en enredos, desechamos el consejo, nos alejamos de Dios, pero siempre vemos la provisión de Dios, que hace volver a su pueblo, que hace volver a sus hijos, que hace reconciliarnos con Él. Y constantemente vemos a Jesús salvando desde el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento literal de la vida de Jesús, de Dios encarnado y manifestado en la tierra para dar cumplimiento a estas promesas. Así es que vamos a dar lectura a Isaías 53, verso 5. Dice: mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús estaba dando un pago por lo que tú y yo habíamos cometido, por lo que nuestros antepasados habían cometido, incluso por todos los pecados de generaciones futuras. Él estaba entregando su vida una sola vez y para siempre. Un solo sacrificio suficiente para perdonar, dice Juan 3:16, a todo el mundo. Aquel que cree es salvo. Entonces, mis hermanos, queremos recordar en esta hora las palabras de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, y para ello vamos a recordar la primera palabra que dijo el Señor Jesús ya estando en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero invitar a mi hermana Carla Hernández, quien va a compartirnos la primera palabra. ¿Qué le parece si le damos un aplauso a Dios por la vida de Dios? Intersección por el perdón de nuestros pecados. Es el título que yo le puse a esta primera palabra que les voy a exponer a continuación. Intersección por el perdón de nuestros pecados. Yo creo que muchos comprendemos el poder de este título al momento de que escuchamos esa primera palabra que nuestro Señor Jesucristo dijo estando en esa cruz. Hoy yo les voy a exponer esta primera palabra. Jesús era llevado hacia la cruz para ser crucificado. Él cargó nuestros pecados, Él fue molido, como lo leyó ahorita nuestra pastora.
Él no era pecador, los pecadores éramos nosotros, pero Él tuvo que cargar con eso en sus hombros para hacernos libres a nosotros. Iba llevado a la cruz para ser crucificado, para nosotros poder ser liberados en el nombre de esa sangre poderosa que Él derramó en esa cruz. Y por medio de esa sangre es que nosotros hoy, al día de hoy podemos tener esa paz, podemos tener esa libertad. Por esa sangre preciosa es que nosotros podemos ser redimidos por Dios. Ahorita en estos tiempos nosotros lo logramos ver así, pero la gente de ese entonces tuvo el privilegio de conocer a Jesús en persona, de ver sus milagros, de ver cómo Él sanaba a tanta gente, cómo Él echaba fuera demonios en su nombre, solo con decir sal, los demonios huían, se iban. Él levantó muertos, estaba dándose a conocer como el Rey, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y el profeta Isaías profetizó esto muchos años atrás, el nacimiento de Jesús, del Mesías, del Hijo de Dios. Y eso lo encontramos en Isaías 7, 14, 15, donde él profetiza que iban a ser un niño de una virgen, el cual iba a ser el Hijo de Dios. Y después vemos en Mateo 1, 21, 23 que la promesa se cumple, la profecía se cumplió cuando anuncian la llegada de este bebé, de este niño que era Jesús y que era el Hijo de Dios, el cual fue concebido por una virgen que Dios concibió por medio del Espíritu Santo, no por un hombre, y eso ya estaba profetizado. El pueblo judío en ese entonces no creían que Jesús era el Mesías, a quien ellos estuvieron esperando por miles de años y no pudieron reconocer a su Salvador. Fueron ellos mismos, este mismo pueblo judío, quienes lo llevaron hacia la cruz, quienes lo humillaron, quienes lo azotaron, fue escupido, la gente se burlaba de él, hermanos, la gente lo veía sufriendo y no sentían esa empatía hacia él. Aún viendo su sufrimiento, nadie le ayudaba. Para ellos él era una persona que no merecía vivir. Nadie le ayudaba, su sufrimiento era grato para ellos. Ellos gozaban verlo sufrir. Ellos se deleitaban con ese sufrimiento. Ellos querían que él reaccionara, que él esperaban a que él se defendiera de alguna forma. A lo mejor esperaban que él maldijera, que él demostrara ese poder que él decía tener. Pero ¿saben qué? Su amor hacia nosotros podía más que lo que él padecía en esos momentos. El amor que él sentía por cada uno de nosotros que estamos hoy aquí y por los que en ese entonces estaban ahí era más que el sufrimiento que él estaba padeciendo. Todos le dieron la espalda, pero su amor era tan grande tanto por ti como por mí. Vemos que abrió sus labios él estando en la cruz solo para decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él estaba justificando esta acción, estaba intercediendo por aquellos que lo azotaron, por aquellos que lo humillaban. Él estaba intercediendo ante Dios Padre para que Dios tuviera misericordia de ellos. Él intercedía por aquellos que lo estaban haciendo sufrir en ese momento, por aquellos que disfrutaban su sufrimiento. Diciendo al Padre: perdónalos, no saben lo que hacen. Pedía el perdón para quienes lo crucificaban. Pedía perdón por todos los que estaban haciendo ese mal en su contra. Y ni siquiera por eso, por esas palabras que el Señor Jesucristo dijo en esos momentos, ellos se detenían, hermanos. Al contrario, ellos se seguían burlando más. Dicen las Escrituras que el pueblo miraba. El Señor Jesús estaba siendo crucificado y todo el pueblo veía cómo él era humillado, cómo él
Él era azotado, cómo Él estaba sufriendo. Y aún los gobernantes se burlaban diciendo, si a otros salvaste, sálvate a ti mismo. Si eres el Cristo, ¿por qué no te salvas? Era lo que ellos se preguntaban. Si eres el verdadero Dios, ¿por qué no se salva? ¿Por qué no se baja de esa cruz y se hace salvo a sí mismo? ¿Él hubiera podido hacerlo? Claro que sí. Él tenía el poder para hacer eso y más. Pero ¿saben qué? Era necesario que todo esto pasara. Era necesario el sufrimiento del Señor Jesús en ese momento. ¿Y por qué era necesario? Porque con su sacrificio nosotros recibimos salvación. Y este era el verdadero propósito del Dios Padre, que fuésemos salvos por medio de la sangre de Cristo. Él cargó con el pecado de todos para que nosotros hallemos gracia delante de Él, y el pueblo de ese tiempo no lo entendía así. Dicen las Sagradas Escrituras en el Evangelio según San Juan 1, 11 y 12, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Así que si tú le has recibido, si tú crees en Él, alégrate, hermano, gózate, porque tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y no hay por qué sentirte mal, porque tú ahora debes sentir ese gozo, porque el mismo Dios lo dijo, a aquellos les dio potestad de ser hijos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Jesús fue el intercesor para nosotros poder hallar gracia delante de Dios, delante del Padre. No hay otro mediador entre los hombres y Dios más que Jesús. Más que Jesús, y por ese sacrificio tan hermoso que Él hizo, es que nosotros hoy podemos llegar al Padre. Pero todo esto estaba escrito, el que Jesús diera su vida por nosotros, y todo era por un propósito. Dice la palabra de Dios en San Juan 3:16. Yo creo que todos conocemos este versículo, que es tan hermoso, ¿verdad? Dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Este era el propósito de Dios, recibir la salvación por medio del sacrificio de Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que hoy en día tú puedes tener la certeza de que si tú crees en Él, tú tienes fe en Él, tú tienes vida eterna, porque tú ya la has recibido en tu corazón. Y aún en la actualidad no somos tan diferentes, hermanos. ¿Por qué? Porque hoy en día el mundo está de cabeza. No queremos escuchar la voz de Dios. No queremos creer en Jesús. No queremos creer en ese sacrificio tan valioso que Él hizo en esa cruz para redimirnos a nosotros. No quieren recibir la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren recibirlo? ¿Por qué no quieren dejar su pecado? Porque la gente está tan a gusto viviendo en su pecado. Ellos viven tan cómodos así, que aunque saben que va a haber consecuencias, prefieren vivirlo así. Hoy nosotros en Cristo tenemos la certeza de que hemos dejado el mundo atrás, hemos dejado todo por Cristo, así como Él lo dejó en algún momento todo por nosotros. Y Jesús sigue intercediendo por ti y por mí ante Dios Padre, así como en ese momento estuvo intercediendo por aquel pueblo que estuvo humillándolo cuando Él fue crucificado, cuando Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así mismo hoy en día hace lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Él está intercediendo ante Dios Padre, diciendo, Padre, perdónalos, dales tiempo, ellos van a cambiar, yo tengo fe en ellos. ¿Y sabes qué? Hay que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Hay que darle la gloria y la honra por lo que Él hizo en esa cruz por nosotros. Dice, Él clama por los que creen y por los que no creen también. Él hasta el día de hoy sigue intercediendo por toda esa gente que cree en Él, y aún más por los que no creen en Él,
porque Él quiere que esa gente se salve. Amén. Él sigue diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Le doy el tiempo a mi pastor. Gloria a Dios. Mis hermanos, pues estamos recordando estas 7 palabras, estas 7 frases del Señor Jesús ya en la cruz del Calvario, y vamos a escuchar la segunda frase. Esta es: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Dejo con ustedes a mi hermano Oswaldo Torres. Segunda palabra de Jesucristo en la cruz. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. A esta palabra la titulé el verdadero amor y la compasión. El verdadero amor de Dios hacia nosotros los pecadores y la compasión que nosotros buscamos de parte de Él. La palabra de Dios narra que sobre la colina del Monte Calvario se encontraban otras 2 cruces junto a las del Señor Jesucristo. Crucificaron a 2 ladrones. Aunque para los 3 la condena era la misma, cada uno moría por causa distinta. Ahí podemos encontrar el misterio del corazón del hombre, la fe y la incredulidad. La decisión de tomar un camino distinto a todo lo que hemos llevado a toda nuestra vida de pecado, todas las cosas que hemos hecho mal, los errores que hemos cometido, a los errores que hemos tenido consciente o inconscientemente, que muchas veces es conscientemente, ¿verdad? Porque siempre nos equivocamos y volvemos a equivocarnos. Por un lado estaba el ladrón que, pidiendo perdón por todo, que sintió la vergüenza de todo lo que había hecho, por haber llevado esa vida reconociendo todos sus errores, pero en su interior sentía estar frente al único ser que le puede dar el perdón de todo lo que había hecho, el perdón de sus pecados, diciéndole: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y recibió en ese momento la alegría por las palabras que Jesús le dijo, una promesa: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En ese momento Jesucristo no lo rechazó, en cambio sintió un verdadero arrepentimiento por parte de ese ladrón, quien estando en su agonía quiso ponerse a cuentas con Dios y recibir esa paz y ese descanso al ser perdonado por todo lo hecho, y entregando todo a quien tiene el poder de limpiarnos por completo de todos nuestros males. Sin ser su discípulo, sin haber estado con él, sin haber presenciado ni siquiera uno de sus milagros, no podía ni tan solo doblar su rodilla para hacerle una oración. Era un ladrón que merecía ese castigo. Sin embargo, ese ladrón ese día entró en el paraíso con Jesús, simplemente creyendo que Jesús era quien dijo ser. Es lo mismo que en este caminar con nosotros llegamos con dudas, pero llegamos sabiendo en nuestro interior que llegamos al lugar correcto, Amén. donde nunca debimos habernos separado, que llegamos buscando el verdadero amor, como decía las alabanzas. Era un ladrón que merecía su castigo. Sin embargo, ese ladrón se arrepintió en ese momento, se humilló y confesó y recibió la salvación por su vida pecaminosa. La palabra de Dios dice en San Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. En ese momento, como nosotros en algún momento, ese ladrón creyó que Jesús era el que le podía dar ese alivio, ese regalo, esa vida eterna. A veces nosotros tomamos esa postura y nos arrodillamos ante Jesucristo, lo confesamos como nuestro único Salvador, para ser perdonados por completo y ser merecedores de su misericordia y de alcanzar el perdón de Dios.
por medio de la sangre que fue derramada por nuestro Señor Jesucristo, quien pereció en esa cruz por nuestras causas, porque Él estaba pagando algo que Él no debía. Él vino a pagar algo que nosotros debíamos. Y por otro lado, estaba el ladrón que endureció aún más su corazón, aún estando en sus últimos momentos de vida, blasfemaba diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, que esta agonía es insoportable. En su desesperación gritaba y maldecía, lleno de rabia contra todos y contra el cielo, no sabiendo que podía cambiar su destino, que estaba siendo crucificado con el Hijo de Dios, con el único ser que tiene el poder de perdonarle todo el mal que había hecho, que se encontraba con su única oportunidad de ser perdonado y ser salvo. Pero en ese momento, en vez de arrodillarse, en vez de ya estando en los últimos momentos de su vida, siguió diciéndole cosas, le decía que si él era el Cristo, que se bajara de ahí, que lo perdonara, para él ver que él era el Cristo. No creyó en su interior quién era la persona con quien estaba siendo crucificado. En nuestro tiempo, en nuestras vidas, a veces adoptamos esas posturas en contra de nuestro Salvador por cosas o circunstancias que nos ocurren, llámense problemas, las desilusiones o cosas que salen de nuestro control. Llenamos nuestro corazón de enojo y creemos que Dios tiene la obligación de solucionar nuestros problemas simplemente nada más así porque sí. Cerramos nuestro corazón a Jesucristo en lugar de pedir perdón y dejar que tome el control, sin saber que solo acercándonos a Él humillados y con verdadera intención de arrepentimiento, aquí podremos encontrar el perdón que buscamos en muchos lugares y que en verdad pues, no lo encontramos en nada. Aquí podemos resaltar dos puntos. El punto número 1 se expresa para todos. Jesucristo trajo la salvación para todos los que creemos en Él, para todos los que lo buscamos y caminamos en su palabra. Y el punto número 2, pero no todos se arrepienten, no todos tienen la intención de cambiar o ser cambiados por Él, y siguiendo en su vida de desorden, continúan con sus malos pasos, creyendo que lo que ellos hacen no está bien. Lo que dice la Escritura en San Juan 1:11: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino a este mundo y su pueblo lo rechazó. Nosotros en algún momento estábamos perdidos, mas fuimos alcanzados por Él y recibimos misericordia y perdón por nuestros pecados. No miras su corazón, de hecho
hechos de compasión. Mis hermanos, recuerden que estamos conmemorando estas frases, pero no podemos dejar de lado ese sacrificio tan cruel. Podemos recordar cómo el Señor Jesús venía padeciendo ya en días pasados. Para este tiempo ya había celebrado la cena, ya había orado en Getsemaní, ya sabía él de la traición, ya había pasado toda la noche en juicios, en preguntas, en interrogatorios. Recuerda que la fama de Jesús había ya recorrido aldeas, ciudades, lugares, y había mucha gente que le alababa, le celebraba, le aprobaba. La semana pasada veíamos cómo tiene esta entrada triunfal en la ciudad y cómo esa gente ponía sus mantos, quitaba las ramas, las palmas y las ponía en el piso y gritaban: "Este es el Salvador, gloria a Dios, hosana al Hijo de David". Pues esa misma gente, unas 5 días después, estaban gritando: "Crucifícalo". Y vienen las autoridades y preguntan, se tenía la tradición de soltar algún preso durante estas fiestas de la Pascua, y todos los que eran condenados tenían la oportunidad de que el pueblo los salvara. Y aún estando en esa condición, preguntan: ¿quieren que les entregue a Jesús? No, crucifícalo. Mucha gente que ya había recibido un milagro, mucha gente que ya había visto señales, mucha gente que había comido, que se había beneficiado de la presencia de Jesús en su vida, estaba gritando: "Crucifícalo". Tengo el placer de compartir con ustedes la tercera palabra de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, y esta la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, voy a leer desde el verso 25. Recuerda que ya está Jesús en la cruz, ya está en la cruz desde que dice la primera palabra que nos comentó Carla: "Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen". También menciona ahí en la cruz la segunda frase: "De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso". Y esta tercera frase dice San Juan 19:25: "Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa". Mis hermanos, vemos a María, una madre, habíamos mencionado en semanas pasadas, una mujer que se convirtió en madre muy joven, que se enfrentó a desafíos, al qué dirán, a un esposo, si iba a creer o no en ella, a dejar su tierra, a disfrutar o padecer lo que es un embarazo. Una mujer dispuesta a ser instrumento en las manos de Dios y a cargar en su vientre al Salvador. Vemos en María cómo dice la palabra de Dios: cuando nace Jesús, recuerda cuando nace Jesús en este establo, cuando está entre los animales, cuando no hay nadie porque no había lugar en el mesón, y llegan ellos a un establo donde pueden pasar la noche, y llega el alumbramiento. Nace Jesús en un parto natural, no había partera en ese rato, no había cesárea, no había otra cosa, y nace el Señor Jesús, y dice que es envuelto en pañales, envuelto en sábanas, y es puesto en el pesebre. Dice la palabra de Dios que se abrieron los cielos
que decían: gloria a Dios en las alturas, el Salvador ha nacido. Y dice que llegaron también al establo, llegaron unos pastores que estaban cuidando sus rebaños a los alrededores. Y cuando estos pastores entran, llegan diciendo: la noticia es que vimos unos ángeles y venimos a ver al Salvador. Tal vez esperaban ver a un hombre fuerte y así vestido con una armadura, y ven a un niño, a un bebé que iba a ser el Salvador, y ellos ven y no dudando, porque habían visto la señal de los ángeles, se inclinan y adoran a Jesús. Y después de estos acontecimientos, dice la Escritura que María veía todas estas cosas, oía lo que otros decían, vio a los pastores, recibe a los magos de Oriente, y ella guardaba todo esto en su corazón. No decía nada, guardaba en su corazón. Mis hermanos, María conocía las Escrituras, María conocía las profecías, María sabía que iba a venir un Salvador, y yo creo que en el fondo de su corazón sabía que este Salvador entregaría su vida. Yo creo que ella veía estas cosas que enorgullecen a las mamás, y vemos al hijo cuando va dando sus primeros pasos, sus primeras palabras, y queremos presumirlos y decir: mira, mi hijo ya camina, ya come solito, ya. Y María guardaba estas cosas en su corazón. Pero sucedió algo el día en que el Señor Jesús fue presentado en el templo al octavo día para circuncidarle. Están dos personajes ya grandes de edad, dos abuelitos, que ven al Salvador y declaran que se ha cumplido esa profecía. Y dice uno de los viejecitos: ya no puedo morir en paz, porque mis ojos han visto al Salvador, lo he cargado, ya puedo morir en paz. Sin embargo, ese día podemos encontrar esta palabra, no necesitan ir, yo la busco, Lucas capítulo 2, verso 34. Y dice la palabra de Dios que en ese momento en el que están este par de viejecitos, permíteme, ya la perdí. Lucas capítulo 2, versos 34 y 35. Dice así: y los bendijo Simeón, que era el viejecito, el abuelito, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. 35. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mis hermanos, vemos cómo este varón le dice a María: bueno, pues este es el Mesías prometido, esta es la salvación de Israel, y él está puesto para que unos caigan y otros se levanten. Acuérdate, estuvimos hablando de que para mucha gente la salvación que ofrece Cristo es una locura. ¿Cómo voy a ser yo salvo por alguien que está en una cruz muriendo? No alcanzaban, hasta la fecha hay gente que no alcanza a entender la redención de Cristo, porque el reino de Dios es totalmente opuesto a lo que nosotros conocemos. Pero vemos a este varón que viene con María y le dice: tu alma va a ser traspasada con una espada. Imagínense que fue para María ver a Jesús padeciendo. Después de ella haberlo limpiado cuando se caía, de haberle curado sus manitas cuando hacía alguna travesura, en ese sentido humano de que Jesús vino humanamente, después de enseñarle a comer, a caminar, y ver uno como madre a un hijo entregar su vida, y más, yo creo que el dolor más grande de María, que no alcanzaba a entender, era
que a pesar de todo ella sabía que era necesario y que no había nada que ella pudiera hacer para impedirlo, que para eso había venido Jesús. Imagínate si Jesús le decía a sus discípulos: no entregaré mi vida, voy a dejar de hacer la voluntad de mi Padre, no, yo para esto he venido. ¿No crees que las mismas palabras le decía a su mamá? ¿No te imaginas a su mamá diciéndole como tú y yo: hijo, tus hijos, está haciendo mucho frío, cúbrete, hijo, no se te olvide el lonche, hijo, no estás cansado, hijo, quieres agua, hijo, al pendiente? Y a lo mejor diciendo: hijo, vas a entregar tu vida. Sin embargo, en este tiempo vemos a Jesús que en su agonía no se olvida de su madre. Creemos que para este tiempo, bueno, pues José ya había partido, pero él, al ver a su madre, le dice al discípulo: he aquí tu madre. ¿Qué le estaba diciendo? Cuídala. ¿Y sabes qué le estaba diciendo a María? Gracias. Gracias por todo lo que hiciste. Gracias por tu cuidado. No te quedas sola, te dejo encargada. Y dice la palabra de Dios que desde aquel día el discípulo la llevó a su casa. Mis hermanos, el Señor nunca se olvida de lo que hacemos y Él está siempre presente. Vamos a continuar con la siguiente palabra. De acuerdo a lo que estamos aprendiendo, la cuarta palabra es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dejo con ustedes, Pastor Osvaldo García. Gracias, mis hermanos. Bueno, a mí me tocó la cuarta palabra y esta la podemos leer, mis hermanos, según Mateo 27, 45 y Marcos 15, 33 y 34. Dice la escritura que cuando vino la hora sexta, que eran las 12 p.m. del día, hubo tinieblas en toda la tierra hasta la hora novena, que corresponden a las 3 de la tarde, y se escucha la cuarta palabra: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Antes se había dirigido Jesús a su Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora Jesús, mis hermanos, se dirige a su Dios. Él como hombre se dirige a su Dios. Y esto, mi hermano, no se trata de un susurro solamente, sino de un gran clamor: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hoy, mi hermano, le he titulado a esta palabra experimentar. ¿Y qué es experimentar? De acuerdo a los sinónimos, es probar, es sentir o es percibir. Y Jesús, mi hermano, como punto de enseñanza, Jesús experimentó por primera vez como hombre la ausencia del Padre. Él experimentó por primera vez como hombre, aquí cuando Él estuvo en la tierra, la ausencia del Padre. Mi hermano, una de las peores miserias es sentirse solo. Una de las peores miserias es la soledad. Es la peor miseria y la más terrible experiencia que cualquier ser humano puede sentir. Mis hermanos, si esta soledad terrenal la hemos experimentado algunos de los que estamos aquí presentes, la hemos probado, la hemos palpado en alguna etapa de nuestra vida, quiero decirte que Cristo nos salvó de una soledad eterna. Él, por eso, mi hermano, cuando Él estaba crucificado en esa cruz, Él estaba clamándole a su Padre porque Él sentía esa soledad, esa ausencia del Padre. Y tú y yo la hemos sentido en una forma terrenal, a lo mejor por nuestras malas decisiones, cuando la familia se ha alejado de nosotros. Pero ¿sabes qué, mi hermano? Yo no sé cuántos años tú viviste así, o cuánto tiempo tú lo experimentaste, pero Jesús nos salva de una soledad eterna y un castigo eterno que era la paga de nuestros pecados. ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros éramos malos y aún atribulábamos, o sea, le hacíamos pasar una mala vida a nuestro prójimo.
Y dice la carta a los Tesalonicenses 1:9, aquí vemos que esta era nuestra consecuencia por nuestro mal proceder. Dice la carta a los Tesalonicenses, segunda carta 1:9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nosotros estábamos destituidos, mi hermano. Estábamos apartados, estábamos alejados de la gloria de Dios por nuestros pecados, según Romanos 3:23. Y dice la Escritura en Romanos 6:23, y la paga de nuestro pecado era la muerte, según Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga de nuestro pecado era ¿qué? La muerte. Pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, ¿cuál fue la dádiva de Dios? Cristo. Ese fue el regalo de Dios para nosotros, mi hermano. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nosotros estábamos excluidos, apartados por nuestros pecados de Dios. Y quiero decirte, mi hermano, que Jesús, siendo bendito, se hizo maldito por nosotros. Él siendo bendito, Él siendo rico, se hizo pobre para que tú y yo, por su sacrificio y por su amor eterno, seamos enriquecidos. Y Él en esta posición de maldito y en esta posición de pecado, estaba cargando con todo el peso del pecado de todos los seres humanos, de ese entonces como los de este presente y los de los pecados futuros. Es por esa razón, mi hermano, que Él clama: Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mi hermano, no es que Dios lo haya abandonado, porque Dios siempre estuvo ahí. Mi hermano, a un padre le duele lo que le pasa a un hijo. No es que Dios lo haya abandonado, lo que pasa es que Dios no habita donde hay pecado, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y mi hermano, la etimología de santo en hebreo es kadosh y en el griego es agios, que significa sagrado, consagrado, apartado, santificado. Y la santidad de Dios consiste en dos atributos, los dos atributos más importantes de Dios, que es la pureza y la infinita trascendencia absoluta. Es porque cuando la Escritura, por eso la Escritura nos dice o nos enseña que Dios es santo, que está absolutamente separado de todo pecado y que su santidad está por encima de toda criatura o creación. Las cosas pecaminosas, mi hermano, el pecado es todo lo que está fuera de la naturaleza de Dios. Y Jesús estaba cargando con todo el peso del pecado del mundo. Es por eso, mi hermano, que Él siente la ausencia del Padre. Mi hermano, cuando tú y yo estamos en pecado, cuando tú y yo no nos ponemos a cuentas, viene esa oscuridad tenebrosa. Y es por eso, mi hermano, yo lo decía ayer, el que menosprecia la ley del Señor, aún su oración delante de Dios es abominable. ¿Se dan cuenta, mi hermano? Muchas veces nuestras oraciones no pasan del techo por nuestro pecado, porque Dios no escucha a los pecadores, porque Él es un Dios santo, Él es un Dios donde su naturaleza no le permite estar donde hay pecado. Y mi hermano, Dios nos ha apartado por medio de Jesucristo para que tú y yo vivamos una vida santa. Por esa razón, la soledad o la ausencia del Padre que Cristo experimenta, prueba, palpa en carne propia, fue por amor a ti, fue por amor a mí, para salvarnos. Porque nosotros, por nuestros propios méritos, no podíamos salvarnos. Nosotros, por nuestros propios méritos, no podíamos salvarnos. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versos 4, 5, 8 y 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un regalo de Dios.
Mi hermano, dice la Escritura, no por obras para que nadie se gloríe. Mi hermano, tú y yo no tenemos que hacer nada hoy para salvarnos. Cristo lo ha hecho todo. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos aprendiendo, ¿verdad? ¿Había escuchado usted ya antes las 7 frases del Señor Jesús en la cruz, así en este orden? Bueno, quiero invitarle a recordarlas. ¿Me acompañan? Primera frase, vamos a recordarla, dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A ver, todos juntos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te ayuda? ¿Todos juntos? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tercera frase: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Me ayuda? Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Y cuarta palabra que acabamos de escuchar con el pastor Osvaldo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Me ayuda? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mis hermanos, estamos avanzando en este acontecimiento que marcó no solo la historia de la humanidad, sino mi historia, tu historia. El acontecimiento que le da sentido a nuestra predicación, a nuestra nueva vida, a nuestro anuncio a aquellos que no le han conocido. Vamos a continuar con la quinta frase, la quinta palabra de nuestro Señor en la cruz del Calvario, y es: tengo sed. Dejo con ustedes a mi hermana Viviana Martínez. Buenas tardes, mis hermanos. Tengo sed. Dice la palabra de Dios en Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, para que la escritura se cumpliera, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Mis hermanos, como todos sabemos, Cristo dejó su trono para venir a este mundo hecho hombre. Él vino a esta tierra a enseñarnos y a instruirnos. Amén. Pero como hombre, al igual que nosotros, tuvo necesidades. Como ustedes saben, él caminaba grandes distancias de ciudad en ciudad para poder predicar, para poder enseñar, para que la gente le conociera. Como nosotros, él tuvo cansancio, él tuvo sed. Y créanme que no fue tan fácil para él, porque el último líquido que tomó fue en la última cena que tuvo con sus discípulos. Y de ahí lo prendieron, lo llevaron con los sacerdotes, luego lo llevaron con Pilato y lo traían de aquí para allá. ¿Ustedes creen que a él le pudieron haber dado un vaso de agua? Le golpearon, le ultrajaron, le humillaron, le escupieron en la cara. Y él, sin embargo, iba a donde se le llevaba sin decir una sola palabra. Mi hermano, él estaba cansado. Después de todo lo que le hicieron, el caminar esa gran distancia con la cruz en sus hombros hasta llegar al monte Calavera para ser crucificado, ¿ustedes creen que él no tenía sed? Tenía mucha sed, mis hermanos, mucha. Pero cabe recalcar que no fue la única vez que tuvo sed y cansancio. ¿Por qué? Porque, como les digo, él caminaba grandes distancias de ciudad en ciudad predicando su palabra. Dice la palabra de Dios en Juan 4, del 6 al 14. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así
Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hoy nosotros en Cristo, mis hermanos, conocemos esa agua viva que corre por todos nosotros. Esa agua viva que Cristo, cuando nosotros llegamos a sus pies, nos dio de beber, que nos volvió a dar esa fortaleza, ese nuevo nacer. Pero esta mujer aún no lo entendía. Ella no sabía de qué Jesús le estaba hablando. Jesús no estaba ahí por casualidad. Se nos ha enseñado y se nos ha dicho que Jesús todo tiene un propósito. Jesús pudo haber ido con sus discípulos a comprar de comer, pero él sabía que la necesidad iba a estar en ese pozo. Y él tenía que esperar a que esa mujer sedienta llegara y lo viera él. Es por eso que él le ofrece esta agua viva, porque él, lejos de estar preocupado si la mujer caminó y venía sedienta, estaba preocupado por su alma, por su espíritu, porque él conocía a esta mujer así como nos conoce a cada uno de nosotros. Sigamos leyendo. Número 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarlo y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Mis hermanos, así como esta mujer, a nosotros a veces nos cuesta creer que Cristo tiene el poder para cambiar nuestras vidas, que Cristo tiene el poder para realizar eso que tú tanto lo estás pidiendo, pero nosotros queremos verlo, así como esta mujer. Jesús le dijo: yo te voy a dar de beber agua viva. Y ella todavía pensando: pero ¿con qué lo vas a sacar? Pues ni traes una vasija, ¿cómo te vas a agachar? El pozo está hondo. Ella quería ver. Y a veces no es necesario ver, mis hermanos, es necesario sentir esa necesidad y estar y tener tanta fe en que Él te va a cumplir eso que tú estás pidiendo. Pero hay que tener paciencia, mis hermanos. Así Cristo tuvo paciencia con cada uno de nosotros, a esperar a que llegara el tiempo de que nosotros llegáramos a sus pies. Así nosotros tenemos que esperar. Sigamos leyendo. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiera de este agua, del agua que podamos tomar de esta, cualquiera que bebiera de esta agua, mis hermanos, volverá a tener sed. Mas el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Mis hermanos, ¿cuál es el agua que Él nos ha de beber? Su palabra. Amén. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, llegamos tristes, llegamos cansados, llegamos sin ilusiones, porque el mundo se encargó de decirnos que ya no valíamos la pena, que ya no había arreglo para con uno de nosotros. Llegamos con el corazón marchito. Sin embargo, llegas a los pies de Cristo y Cristo te da de beber esta agua viva, mi hermano, que te empieza a rejuvenecer, que empieza a cambiar tu semblante, que empieza a cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de actuar, tu forma de expresar. Es como si te regalan una plantita, pero pues tú no eres de plantas, a ti ni se te da eso. Y ya cuando vas, ya ves a la plantita tú, toda apachurrada, y tú le comienzas a dar agüita. La plantita empieza a crecer poco a poco. Poco a poco da una florecita, da otra, y empieza a crecer hasta llegar a dar fruto. Así nosotros, mis hermanos,
Llegamos a Cristo y empezamos a crecer poco a poco. Él nos empieza a regar, Él nos empieza a dar agua y nosotros, bueno, yo Viri, yo quiero más agua, y no porque esté sedienta, sino porque amo el conocer de Cristo, amo el que Él quiere hacer conmigo. Entonces, nosotros vamos creciendo poco a poco y llegamos a estar tan frondosos que vamos a dar fruto como Él quiere que lo demos. Mis hermanos, hoy en día el mundo allá afuera se está secando, el mundo allá afuera grita porque tiene sed, y nosotros, hoy que corre esa agua viva, tenemos que ir afuera y darles de beber. Amén. Darles a conocer esta agua viva que nos han dado a nosotros, que nos ha dado Jesús a cada uno de nosotros. Pero ¿cómo vamos a darles de beber de esa agua viva a las personas que están allá afuera? Con nuestro testimonio, mis hermanos. Porque no solo se trata de hablar, también se trata de demostrar. Así es. Aquí todos hemos demostrado que hemos llegado a los pies de Cristo de una manera y hemos avanzado tanto, hemos crecido tanto y hemos sido regados que ya hemos crecido y vemos nuestro cambio, vemos nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, y la gente a tu alrededor lo nota y quiere de esa agua que tú estás tomando. Amén, amén. Entonces es bien importante, mis hermanos, el que así como Cristo vino hecho hombre a dar testimonio del reino de Dios, nosotros hoy somos sus representantes y tenemos que dar testimonio y dar de beber de esa agua. La pregunta es, mis hermanos, ¿te gustaría seguir tomando de esta agua que te sigue dando sed? ¿O te gustaría seguir alimentándote de esta agua que día a día te acerca a un propósito? Amén. Yo te invito, mi hermano, a que bebas de esta agua. No dejes que te seques, porque si tú pierdes eso, mi hermano, lo perdemos todo. Hoy lo tenemos y lo demostramos. No dejes que te seques. Síguete alimentando, sigue bebiendo de esta agua y ayuda a aquella persona que te necesita. Gracias. Gloria a Dios. Mi hermano, quiero invitarle a ponerse de pie. Estamos avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Vemos cómo el Señor Jesús tiene todo bajo control. Aún en la cruz del Calvario, Él está intercediendo, Él está agradeciendo, Él está enseñando. Quiero invitarte a entonar este canto. Vamos a agradecerle a Dios por el sacrificio en la cruz, por haber muerto por nuestros pecados y haber resucitado para darnos vida eterna. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, conmemoramos, Señor, tu sacrificio. Queremos vivir para ti. La
entender, a tener fe, a amarte cada vez más, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mi hermano. Vamos a continuar en este recorrido por las frases de nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario, y vamos a ver la sexta frase, y esta es: consumado es. Quiero invitar a mi hermana Vanessa Guzmán, que va a compartirnos esta palabra. Sexta palabra: todo está consumado, consumado es. La palabra de Dios dice en Juan 19:30: luego que Jesús tomó el vinagre, dijo: consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. La palabra consumado viene del griego tetelestai, que quiere decir pagado en su totalidad. Esta palabra tomó un gran valor al momento de ser expresada por nuestro Salvador Jesucristo. Fue un grito de victoria, no de derrota. Sacó un grito hacia su Padre en el cielo, enfrente de todos, derrotando a todas fuerzas el mal. Pues Cristo había cumplido su misión en la cruz, había terminado, logrado, pagado en su totalidad lo profetizado. Pero tal vez muchos en algún momento de nuestras vidas nos hemos preguntado: ¿qué significado tiene esta palabra al ser expresada por nuestro Señor Jesucristo? Fundamentalmente su significado es misión cumplida, salvación efectuada, rescate pagado, victoria. Así es un grito de victoria. Y efectivamente, anunciando que había terminado con lo prometido, que estaba cumpliendo con el propósito de su Padre. La expresión consumado nos enseña que Cristo es el único capaz de salvarnos de una vez para siempre. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hebreos 10:14. Jesús con este acto nos mostró que la muerte no pudo apoderarse de Él. Al contrario, Jesús mostró, aún en esas horas de oscuridad, que Él es vencedor de la muerte, y con este acto la venció para siempre. En el Calvario, Cristo cumplió lo que fue profetizado por Isaías siglos antes. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjuagará las lágrimas de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de sobre toda la tierra, porque Jehová ha hablado. Isaías 25:8. Consumado fue el canto triunfante sobre la muerte, sellada con el milagro de la resurrección. Consumado es el canto triunfante del cumplimiento de todo aquello que los profetas escribieron y desearon ver acerca del Mesías. Consumado es la culminación de todo rito y sacrificio animal como ofrenda por el pecado. Esto fue así, ya que los sacrificios rituales solo eran una sombra del sacrificio perfecto, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Hebreos 10:4. Este consumado señala el fin de todo rito del Antiguo Testamento. El sacrificio de Jesús fue completo, vino a terminar con esa ley, porque ahora su sacrificio es única ofrenda válida para todos los pecados. Los sacrificios del Antiguo Testamento nunca fueron completos, siempre se necesitaban más y nunca podían pagar los pecados. Pero bastó con uno solo, con el de Jesús, para terminar con esos sacrificios y que quedaran en el pasado. Pero el sacrificio de Cristo sí fue suficiente. Su sacrificio fue un sacrificio perfecto, completo, al que nadie le había que añadir nada, ni nadie le podría añadir nada. Todo lo que Dios requería en expiación por el pecado se cumplió. Consumado
es pues es el canto triunfante de la perfección del gran sacrificio hecho por Cristo y el cumplimiento último de todos los sacrificios instituidos en el Antiguo Testamento. Por eso escribe Mateo en su Evangelio: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mateo 27, 50, 51. Todo esto era para confirmar que los antiguos rituales quedaban sellados en el pasado y que el velo que nos separaba del Padre fue rasgado para que pudiéramos acercarnos a Él por ese sacrificio perfecto que Él hizo. Consumado es el clamor de la victoria sobre nuestros pecados. En esta cruz se escuchó el estremecedor canto de la salvación. Tu pecado y mi pecado fueron cubiertos por esa preciosa sangre. No necesitas hacer nada más, hermano, más que creer en Él, en esa salvación que Él nos dio en esa cruz. Amén. Nos salvó no en virtud de obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Tito 3:5. Consumado es, no fue una declaración de derrota, de debilidad o resignación. Ante el dolor de la crucifixión, al contrario, fue un grito de gloria, de victoria final. Grito que no tuvo que ver con la intensidad de la voz que Jesús lo pronunció, sino más bien con el gran sacrificio que tales palabras representaron en esa cruz. Así es, hermanos, disfrutemos como hermanos e hijos de Dios que somos ese gran triunfo por el cual Cristo nos ha hecho más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Mis hermanos, estamos cerca ya de concluir estas 7 frases de nuestro Señor Jesús. Recién vimos: tengo sed, consumado es, y vamos a ver la 7ª frase de nuestro Señor en la cruz, que es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dejo con ustedes a mi hermano Hugo Gómez. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta fue la última palabra, mis hermanos, que Jesús dijo antes de morir en la cruz. Lo vemos en Lucas 23:46. La palabra de Dios dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Esta palabra, mis hermanos, es muy importante en nuestra vida, porque así como Jesucristo murió en esta cruz, a Él no vino nadie a decirle: entrega tu espíritu. A Él no vino nadie a matarlo. A Él nadie a obligarlo a que muriera. Él solo entregó su alma, Él solo entregó su espíritu. Y así es como nosotros, mis hermanos, por eso en este caminar es importante nosotros voltear hacia el rostro de nuestro Señor y decirle: gobierna mi vida, te entrego mi alma, te entrego mi espíritu, para que tú hagas lo que quieras con él, lo que sea tu santa voluntad. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 16:28, la palabra de Dios dice: salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Gloria a Dios. Sí, amén. Así vino Jesucristo, mis hermanos, a este mundo, a cumplir la voluntad del Padre. Y con el paso de Él en este mundo, mis hermanos, nos dio ejemplo de vida, nos enseñó la humildad, mis hermanos, nos dio testimonio de un Dios vivo, mis hermanos, nos enseñó el verdadero amor, nos enseñó a amarnos a nosotros mismos mediante su ejemplo, mis hermanos.
Y algo muy importante para todos, hermanos, algo muy importante, entregó su vida por nosotros. Jesucristo vino a entregar su vida por el pecado de cada uno de nosotros. Y cuando Jesús dice, en tus manos encomiendo mi espíritu, fue cuando se entregó por completo a su Padre, porque Él ya había cumplido con la misión que se le había encomendado. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él despierta nuestro espíritu como punto número 1. Él despierta nuestro espíritu. Dios despierta mi espíritu, así como también nos da vida mediante su Hijo Jesucristo. Hermanos, en este caminar, en este nuevo comienzo, con esas ganas de vivir, con ese deseo de que Dios obre en cada uno de nosotros, es necesario, mi hermano, es necesario despertar mi espíritu y alejarnos de las cosas malas, o más bien de las cosas que no son de edificación en nuestra vida, mis hermanos. Es importante alejarnos de eso. Así llegamos muchas de las veces nosotros a los pies de Cristo, mis hermanos. Te pregunto, ¿tú cómo llegaste a los pies de Cristo? Muchos llegamos enfermos, depresivos, cansados, sin ánimos. Muchas de las veces derrotados, sin ganas de vivir, mis hermanos, por el pecado que cargamos en nuestra antigua vida. Pregunta, mi hermano, ¿cuánto tiempo tú, mi hermano? ¿Cuánto tiempo tú? Pregúntate tú mismo, ¿cuánto tiempo viviste en esa oscuridad? Viviste en esas tinieblas, tratando de salir de ese hoyo, de esa vida de amargura, mi hermano, sin encontrar respuesta para tanta inestabilidad mental, física y corporal que tú tenías, mi hermano. ¿Cuánto tiempo duraste tú en esa oscuridad, mis hermanos? Porque así vivíamos en una oscuridad, en tinieblas, hasta que decidimos despertar nuestro espíritu, mi hermano. Amén. ¿Y cómo despierto mi espíritu? ¿Acaso con una alarma? ¿Acaso con un despertador? ¿O tal vez con un susto? ¡Ay! Ya desperté mi espíritu. No, mi hermano. No, mi hermano. Así no se despierta mi espíritu. Dios despierta mi espíritu, ¿cómo, mi hermano? Aceptando a su Hijo, aceptando a Jesucristo como único Señor y Salvador, y dejando que mediante Jesucristo Dios haga su voluntad con cada uno de nosotros, entregándole mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, para que Él trabaje en el propósito que tiene para mí, mi hermano. Amén. Y así le doy muerte al viejo hombre y le doy paso al nuevo ser creado por Dios mismo. Le abro la puerta de mi corazón para que habite ahora su espíritu. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas, mis hermanos, 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, lloraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré los pecados y sanaré su tierra. Dice el 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Cuál es el lugar? A la oración que tú tienes hacia Él. Porque ahora tú eres templo y morada del Espíritu Amén. Santo. Gloria a Dios. Y ahora sí es como puedo despertar mi espíritu, teniendo fe en que Dios mediante su Hijo podrá hacer grandes maravillas en mi vida. Y ya no como en el Antiguo Testamento, que se tenía que hacer sacrificios, mis hermanos. Porque Jesucristo vino a ser el único sacrificio para el perdón de tus pecados. Acuérdense, mis hermanos, que antes se tenían que sacrificar corderitos, aves, ganado, tortolitos, según, mis hermanos, el pecado que habían cometido en el Antiguo Testamento, mis hermanos. Si era pequeño tu pecado, pues era pequeño el sacrificio. ¿Cuánto pesa tu pecado? Que Jesucristo dio la vida por ti. Toman ese valor importante, mis hermanos. Así, mi hermano, Dios con su gracia y misericordia, Él decidió hacerse hombre para venir a este mundo, hacer ese sacrificio de muerte, mi hermano, por nuestro pecado, y así romper con toda esclavitud, con toda cadena, con todo pecado que teníamos ante Él. Punto número 1, Él despierta nuestro espíritu. Punto número 2, ahora yo tengo un despertar espiritual, mi hermano.
Y ese despertar me lleva a obedecer a Dios, mi hermano. Amén. Así Dios, mediante Jesucristo, vino a redimirnos y hacernos libres, apartarnos del mal con una nueva vida. Dice la palabra de Dios en Salmos 31:5: en tus manos encomiendo mi espíritu, tú has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Al momento que encomiendo mi espíritu a Dios, Él me limpia, Él me aparta del mal, me reconoce como su hijo, porque Él ve el sello de la sangre de su hijo en cada uno de nosotros. Así es, amén. Ahora tengo un espíritu vivo. Ahora tengo un espíritu vivo. Ahora ya vive dentro de mí ese espíritu. Ese espíritu, mi hermano, que me ayuda a ser mejor persona. Ese espíritu, mi hermano, que me redarguye. Ese espíritu que, siendo sabio y sabiendo escucharlo, no me permite caer en ninguna tentación, mi hermano, porque ese espíritu ya vive dentro de ti. Ese espíritu ya te redarguye. Ese espíritu ya te detiene. Pone un alto y dice: detente, no lo hagas, está mal hecho. Así es, amén. Dice la palabra de Dios en Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dice la palabra, mis hermanos, porque fiel es Dios, mi hermano, el cual te llamó para un propósito. Pero Él quiere que su pueblo tenga un espíritu vivo, no un espíritu muerto, no un espíritu de mentiritas, no un espíritu en pausa. Él quiere un espíritu vivo, mis hermanos. Amén, amén. Un espíritu lleno. Y que tu espíritu, alma y cuerpo se mantengan limpios y santificados para la venida de nuestro Señor. Punto número 1, Él despierta nuestro espíritu. Punto número 2, ahora tengo yo un despertar espiritual. Punto número 3, ahora yo soy hijo de Dios. Amén, gloria a Dios. En Lucas 23:47 dice: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvía golpeándose el pecho. Ahora la gente, mi hermano, ahora que tú ya eres hijo de Dios, ahora la gente, mi hermano, ve ese gran espectáculo. Así tal cual, mi hermano, ve ese gran espectáculo. Esa maravilla, esa grande obra que Dios está haciendo en ti, mi hermano. Y más, mis hermanos, los que estaban cerquitas de ti, mi hermano. Cuando eras un don nadie, cuando andabas en la calle, cuando andabas tirado, cuando andabas golpeando a tu mujer, cuando andabas robando, cuando andabas haciendo todo eso, más esa gente, mi hermano, más esa gente que estaba en tu viejo hombre, ven que ese hombre murió para ser una nueva persona. Y así como el centurión, le damos toda la gloria a Dios y reconocemos con nuestro testimonio y con nuestro cambio verdadero, mi hermano, que Dios tiene el control de mi vida, en ese espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y así esa gente, mi hermano, así esa gente quiere probar de lo que tú estás viviendo ahora. Gloria a Dios. Quiere probar de lo que tú estás viviendo ahora en Cristo. Esa gente quiere sentir esa paz, esa tranquilidad, esa alegría que tú transmites, mi hermano. Dice la palabra de Dios en Juan 11:25, y le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? En este momento estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice su palabra: aún muertos, si reconociéremos y creemos, tendremos vida eterna. Aquí, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo te hace la pregunta: ¿tú crees esto? ¿Tú crees esto, Viridiana? ¿Tú crees esto, Vicky? ¿Tú crees esto, Osvaldo? ¿Ustedes lo creen? Repite conmigo, mi hermano: yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en Jesucristo. Yo creo que ahora su Espíritu mora en mí. Mi hermano, yo te invito a que valoremos y respetemos el sacrificio que Jesucristo hizo por ti y por mí. Porque Cristo
entendiendo que su obra fue totalmente cumplida, entonces exclamó a gran voz: Padre, en tus manos te encomiendo mi espíritu. Vemos aquí que Cristo realmente entregó su vida por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Mi hermano, pueden ponerse de pie. Damos gracias a Dios por este tiempo, por su sacrificio. Damos gracias porque Él entregó su vida por amor a nosotros. Damos gracias por amarnos, por perdonarnos. Y queremos homenajear a nuestro Dios. Queremos agradecerle a Jesús. Queremos exaltarle. Queremos decirle gracias y entregar nuestra vida para Él. Hemos hecho un recorrido por estas frases y nos damos cuenta cómo el Señor Jesús entregó su vida por amor, en obediencia y voluntariamente, porque fue tan grande su amor que su sacrificio fue manifiesto. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Al final él suspiró y el cielo le lloró. El Hijo yace en tinieblas. La guerra él ganó, la muerte derrotó, el infierno fue vencido. La guerra él tuvo, la guerra él guió, su amor perfecto siempre vencerá. Jesús vivo, la muerte le domó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es vivo está, el vivo está. La tierra retumbó, la tierra erguió, su amor perfecto
vives, porque tú reinas, porque tú eres real. Pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Y su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de en medio de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Señor, gracias. Tú has resucitado. Celebramos esto y anunciamos, Señor, que tú entregaste tu vida por amor a mí y que tú has resucitado. Tu pueblo se une en alabanza, en clamor, en obediencia, en gratitud. Señor, levantamos juntamente, Señor, contigo este grito de victoria. Tú has resucitado, Señor. Tú te has levantado entre los muertos y tú has pagado el precio. Señor, alabamos, bendecimos y exaltamos a aquel que vive, a aquel que reina, al que es santo, al todopoderoso, al eterno, al Santo de Israel. ¿Qué puedes decirle tú al Señor? ¿Qué puedes exaltarle? ¿Cómo puedes glorificarle? Porque no levantas tu voz y declaras alabanza y declaras la gloria de aquel que venció la muerte. Dice la palabra: muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu gloria? He aquí Cristo venció la muerte. Señor, tu Cristo. He
seguramente resonaron en aquel tiempo, siguen resonando en nuestro corazón, pero lo más importante es que tú y yo lo vivamos. Cristo vive en mí. Y esta vida que ahora yo vivo, no la vivo en mis fuerzas, la vivo en el poder de aquel que me amó. Quiero invitarte, mi hermano, a presentar tu ofrenda, tus diezmos, tu agradecimiento, honor a nuestro Dios. Prepara tu ofrenda, si necesitas un sobre, si necesitas algo, bueno, aquí hay los medios necesarios. Mis hermanos, quiero invitarte ahí a Lucas capítulo 8, versículo 1. Y quiero invitar a mis hermanos, ya no voy a ahorita pasar a los niños, quiero invitar a mi hermano Santiago, a mi hermana Carla y a mi hermana Viri a que vengan y tomen las cajas de diezmos y ofrendas, mejoras y ahorran el ahorro de Protecto. Dice la palabra de Dios en Lucas 8, 1 al 3. Mi hermano, ayer tuvimos un tiempo muy especial en el cual Dios vino y metió su mano en tu corazón. Cristo vino y metió su mano en tu corazón. Tuvimos una clínica de sanidad del alma, ¿verdad? Y estábamos a corazón abierto. Y tú abriste tu corazón sin medida y Cristo arrancó de raíz toda esa pudredumbre, todo aquello que estaba ahí lacerándote y te tenía en una vida de azote. Dice la palabra de Dios ahí en Lucas 8, 1, dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino. Y dice, y los 12 con él. Miren, mi hermano, nosotros no solamente predicamos el evangelio. Evangelio significa una buena noticia. ¿Qué significa evangelio? Buena noticia, ¿verdad? No solamente predicamos una buena noticia, no le decimos a la gente: mira mi vida, cómo ha cambiado. No, nosotros predicamos el evangelio del reino. Y el evangelio del reino no solamente te lleva a cambiar tu vida, te lleva a ser un hijo de Dios. El evangelio del reino tiene propósito, mi hermano. Y es lo que debemos de predicar nosotros, el evangelio del reino. Porque nosotros tenemos un rey a quien darle cuentas, ¿verdad? No solamente esa buena noticia me alcanzó para yo ser salvo y no sujetarme a la autoridad. Yo tengo una autoridad porque eres un rey. Y ese rey, mi hermano, me ha hecho su súbdito, ¿verdad? Y yo vivo en este reino y yo obedezco a mi Señor. Muy bien. Y fíjate, mi hermano, dice 2: y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido ¿cuántos demonios? 7, ayer lo vimos, ¿verdad? 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana. ¿Cuántas mujeres van? 3. Y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿Cómo servían a Jesús? De sus bienes. Miren, mi hermano, el ministerio de Cristo no ha terminado. Nosotros seguimos predicando el evangelio del reino. Y en este ministerio, mi hermano, tú y yo que hemos sido sanados, tú y yo que hemos sido salvados, tú y yo que hemos sido liberados aún de demonios, ahora servimos a Jesús también con nuestros bienes. Muy bien, y es una forma de adorar y es una forma de darle honor al que merece honor. Amén. Entonces prepara, mi hermano, tus bienes, prepara tu diezmo, prepara tu ofrenda. ¿Y por qué no se la entregas a Dios? Dice el apóstol Pablo: no des con tristeza, no des por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Y estas mujeres estaban alegres porque habían sido sanadas, porque habían sido liberadas y sobre todo porque tenían honra a Cristo en su corazón. Amén. Quiero invitar a mis hermanas a que pasen, mi hermano Santiago, mi hermana Viri, y ahí vamos a hacer una oración, y en lo que ellos pasan, yo voy a estar orando y tú ven entregando a Dios lo que es de Dios. Bendito y amado Dios, en esta pasen ya, bendito y amado Dios, le damos muchas gracias, Padre eterno, porque usted es un Dios que nos honra,
Es un Dios que nos da vida, es un Dios que está lleno de misericordia y de verdad. Y nosotros, Padre, hemos sido liberados, hemos sido sanados. Hoy conocemos la verdad, que esta verdad nos ha hecho libres. Y Padre, hoy queremos honrarlo con nuestros bienes. Aún esos bienes son suyos, porque nosotros solamente somos mayordomos de su obra, somos ministros de su obra hoy, Padre, y le damos gracias, porque no solamente somos eso, somos hijos, y tenemos un rey a quien obedecer, un rey a quien honrar, un rey a quien adorar, y es por eso que lo hacemos aún con estos recursos materiales que usted nos prospera día con día. Gracias por el trabajo, gracias por las fuerzas, gracias por la inteligencia, y reconocemos que todo lo que tenemos es suyo, porque usted nos lo ha dado, Padre, y queremos honrarlo con lo que es suyo. Recíbalo con un corazón alegre, con un corazón contento, porque usted bendice al dador alegre, Señor. Amén. Muy bien. Pásenme el otro botecito. Voy a invitar a mi hermana Vanessa aquí al frente, a mi hermana Goyita y a mi hijo Elías. ¿Quién más cumple años en esta fecha de abril? En este mes de abril. ¿Quién más cumple años? Pasen aquí al frente. Pasen aquí al frente. Voy a orar por ustedes. Si quieren, volteen hacia acá. Hacia acá, ven, hijo. ¿Nadie cumple años en abril? ¿Nadie es del Día del Niño? Muy bien. Yo doy gloria a Dios por la vida de Goyita, por la vida de Vanessa y por la vida de mi hijo Elías. Mis hermanos, ¿cuántos se gozan? ¿También cumples años? ¿Quién? A ver, que pase una vez. Vente acá, vente. ¿Cómo te llamas? Fernanda. Fernanda, muy bien, Fernanda. Mi hermana Goyita creo es del 16. 26, pero fíjate bien. ¿Tú? Del 13, del 4 y del 23. Muy bien. Vamos a darle gloria a Dios. Dice la Escritura que cuando un miembro se goza, todo el cuerpo se goza con él. ¿Verdad? Y Dios les ha permitido un año más de vida. Entonces nosotros nos gozamos porque ahora tú vives un año de felicidad. Ahora tú vives un año en la bendición de Cristo. Porque Cristo es tu bendición. Amén. Y Cristo, si aún tuvo cuidado de nuestra vida pasada, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora con mucho más razón. Ahora Cristo ha venido a darte vida y vida en abundancia. Amén. Y por esa razón yo le doy la gloria a Dios. Y en esta tu juventud, en estas tus fuerzas todavía, dale la gloria a Dios en todo momento. Dile, Señor, esta vida que tú me has prestado es tuya y te pertenece. Y yo quiero honrarte todos los días que tú me prestes. Amén. Vamos a orar. Bendito y amado Dios, yo le doy gracias por la vida de mi hermana Goyita. Le doy gracias por la vida de Vanessa, Padre. Le doy gracias por la vida de mi hijo Elías. Y le doy gracias por la vida de Fernanda. Gracias, papito hermoso, porque usted les permite un año más de vida. Aunque todavía no se llega la fecha, el día, pero nosotros hemos aprendido a celebrar el momento y no los días, no la fecha, porque es el momento que cuenta. Y hoy recibimos de su bendición, porque usted tiene cuidado de nuestra vida, porque usted tiene un propósito definido, porque usted nos escogió desde antes de la fundación de este mundo para ser limpios, para ser puros, para ser sin mancha delante de usted. Sí, Señor, le doy gracias porque el propósito en la vida de Goyita, en la vida de Vanessa, en la vida de Elías y en la vida de Fernanda se cumpla todos los días de sus días. Sí, Señor, bendígales, prospérenles ricamente, en abundancia, y que ellos siempre tengan un corazón de contentamiento, aún a pesar del día malo, aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las circunstancias, siempre tengan un espíritu de contentamiento, Señor. Les bendecimos, nos gozamos con ellos, porque ellos se gozan, y nosotros como cuerpo también nos gozamos con ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden pasar a su lugar. Bueno, pues estamos despedidos, mis hermanos. Ha sido un tiempo de bendición toda esta semana. Ha sido una semana maratónica.
pero hemos concluido y hemos concluido en victoria, amén. Entonces, la gloria para Dios, mis hermanos. Nos vemos el día martes, ahí les esperamos a los que vienen a esta sesión. Dios les bendice.